Mercado internacional, muy bien, chavales. Os doy la enhorabuena. Vale. Que os vaya bien en Alemania, en Francia, Yo voy a seguir con los matatoros, bro. Yo voy a seguir en Españita. O sea, llevo desde los 11 años fuera de casa. No me quiero ir. No me quiero ir, chavales, Vale. no. Lo siento Vamos a mucho, ver, DJ Mario. Lo siento mucho, DJ Mario. Te ha tocado que los jugadores decidan justo cuando yo estoy en el equipo. ¡A chuparla! Contrato vitalicio. Vale, vamos a leer toda la información para ponernos ya todos al día y a partir de aquí arrancamos. Que no Arranca, me arranca. voy a ir. Que no me voy a ir. Que no dimito. Ayer, Polo y Edgar poniendo bombas, poniendo se vienen cosas enormes, poniendo no sé qué. Mario en Alemania con el 88. ¿Qué dice, bro? Edgar con esto. Edgar diciendo, se viene King's War. Tiene todo esto. Me dice que lo de Edgar no es en serio y que lo soltó por soltar. Que Vale. estaba ahí creando humo. Y Polotelli, que tiene 4, que dice, se vienen bombas. Sueños húmedos para alguno. El ave fénix, o simplemente fénix, es una criatura mitológica de larga vida y la capacidad de resurgir de sus propias cenizas. Aquí dice, buenas noches. Cuando parece que el día va por aquí, pues acaba yendo por allá, ¿vale? Esto por un lado. Y luego, la King, de todos los mensajes que dijo, porque dijo unos cuantos, son, y os tiro una última para calentar. El tema es que este viernes 23 de mayo, estad atentos, porque el hype para el Mundial no tendrá sentido. A esto, pues añadiré el tema sueldos, que no sé si te escuchan o no, Liñares, o escuchan, pero que dicen que va la gente a tener mucha más decisión, los jugadores mucha más decisión, que va a haber mercado internacional, que van a ser los sueldos 100% públicos. Y ¿Cómo que los públicos? No. ¿Cómo que público? No, eso no, No, no. eso no me gusta. A mí Ignacio me gusta Público evadir ahora, Hacienda. poco a Hacienda, poco. hijos de puta. A mí me gusta que no sepan nada. No. Público no. Vale, Bueno, lo sabes, ¿sabes? vale, entonces, hasta aquí más o menos es un poco la base. Yo quiero ¿Vale? cobrar Para que la- como boomers por PayPal. Bien. Pero me refiero, hasta aquí es un poco la base, para que lo Empezar sepamos edición. todos. La falta de gramática, sí, hay falta de gramática, pero también hay una conversación en la que Polo entra con Edgar y Narcis, ¿vale? Y aquí tenemos que estar atentos porque de aquí hay que absorber conocimiento. De aquí viene todo, gente. Liñares, Juanpe, os pido que entre los tres hagamos uno y podamos... Más uno si voy a por un secador decir y empiezo a realmente sacar el lo humo, que, chavales, Más uno si voy a por un secador y que me la lo que pele. entendemos de esto, ¿vale? O sea, o sea, es que no sé cómo. No puedo explicar porque voy a liquear algo, pero que no quiero. Porque encima. Ojo, ¿vale? Os tiro un mucho poco más para hype atrás, que el anterior, perdonad. Seguro, por todo lo. A ver, Redemption. Algo de qué? pistas, bro. Yo me he quedado con lo de ¿Pero la qué? pasta, hermano. Yo ¿Pero me he quedado qué? con lo de la pasta. No. A partir. Hablaba ahora. ¿Y qué nos Pero tienes que decir? No voy a decir nada, pero. Loco, que no puedo dormir porque hay demasiadas cosas. O sea, hay, pero demasiadas. O sea, Polotelli entra. Sí, el trono comunidad. Polotelli entra, Va a entrar Yo creo ahora. que durante este tiempo debería hacer una Pero Kings Cup está, o me pone Queens que Cup. está. Espérate. Que está en café de verdad, está en sala de espera. ¿En serio? Ahí ¿Qué está. dice el polcho? El crossover que nadie se iba a imaginar nunca, Cuidado, Vas a charlar conmigo. Vas a charlar conmigo. Porque estás acostumbrado. El humo, a mirar el humo. No, pero estás acostumbrado siempre con la misma gente. Ya, claro. Y de repente alguien así de que ya no sé qué, pues como que dice. Vaya grito, ¿no? Pues solo ahí, chicos. ¿Tú quieres dejar de comerme tus donaciones? Ibas a Chat? anunciar tu retirada Vale, y ya te un enganchaste de momento. nuevo, calvo. No, un momento. Vamos Chicos, a. 50 Vamos. bits y No, suena no. en los dos canales. En los dos Por canales. fin le he dado De uso al hecho, secador, voy a eso. Chavales, 50 bits. Perdón, chavales, Y suena en perdón, los dos Andrea. canales también. A ver, No, en el mío no. No me seguro. hombre, me he cansado. por cierto, Liñares, ¿tú sabes por qué el Trono ayer publica que Narcis y Nacho son los entrenadores y luego lo A borran? mí me dijisteis, siempre hacen lo mismo, dice que lo son y son. Narcis y Nacho, en principio, no iban a seguir en Morelia. En principio. Porque la temporada no estaba siendo del todo bien. Pero al final de temporada se metieron en semifinales, hicieron un juego increíble y tienen contrato con ellos. Narcis hoy se ha despedido y ha dicho que nos vemos pronto. Entonces yo creo que es un tema contractual. Sí que es verdad que a Narcis y a Nacho lo han contactado no solo un equipo. no sé. Hay un clip del Trono que lo explica el por qué lo borra. Y creo que es porque tienen contrato todavía y que... No solo hay un equipo de la Kings League que lo ha contactado, lo han contactado bastantes para tener entrenadores en activo. O sea, bastantes te digo,
3-4 equipos de la Kings World Cup se han interesado tanto en Nacho como en Narcís, ya sea como primero segundo, o como Narcís de segundo, o como Narcís de primero, o como solo Nacho. Se han interesado bastantes equipos de ellos, y yo creo que es un tema de que Porcinos lo quiere, obviamente, ellos querrán ir con Porcinos porque si van al Mundial querrán ir con Porcinos, pero el tema es que tienen contrato con Morelia. Morelia es un club profesional de segunda división, que han estado a un paso de ganar la segunda división, y yo creo que dependen de que Morelia les diga, oye, puedes ir a jugar esto, no puedes ir a jugar esto. El año pasado ya tuvieron problemas, que tenía que pagar, no sé si 1.000 euros Nacho Castro, o $1.000 o 1.000 pesos, no sé exactamente. Entreno, ¿no? Cada entreno que faltaba. Entonces, a día de hoy, imagino que estarán intentando solucionar eso y eso. A día de hoy, no son entrenadores de Porcinos, yo lo dije, es claro. No es algo que esté escondido ni nada, simplemente que ellos están intentando pues llegar. Porcinos obviamente están interesados en ellos, pero a día de hoy no hay nada seguro de que puedan ser ellos dos. Entonces, la información, claro, como nos ha llegado a todos, de que iban a ser ellos dos, pero a día de hoy tienen contrato con un equipo profesional y no sé yo si podrá ser. Ojalá que sí, yo me alegraría mucho por Porcinos, y sobre todo por Narcís y Nacho, que yo me los quiero mucho y sé que les hace ilusión. Entonces yo me alegraría mucho. Escúchame, Pero yo no vendo humo, estoy diciendo la verdad. Escúchame, te has explicado como si fuese Narcís, tú. Qué locura. Escúchame, pero ¿qué pasó ayer? ¿Que lo publicaron? Y No, lo porque a quitaron? ver, esto es una realidad. O sea, Ibai sale y dice, oye, Joan Conta no se debe ganar como primero, pero los entrenadores los conocéis. Todo el mundo, por fin, o sea, back to back season, mete la de celebra, pero espérate, tal. Entonces todo el mundo empieza a hablar, y se dice que es Narcís y Nacho. Entonces, claro, le habrá llegado esa información al trono de Narcís y Nacho, la publica, pero luego tiene que recoger cable porque a día de hoy no hay nada seguro, de verdad. Me comentan por aquí si sabéis el prize money del mundial. No nos lo han dicho para que no nos repartamos los tibios de los españoles. Los matatoros estos repartiéndose dinero, hijos de puta. Sí, voy a dejar el secador, anda, muerto. Vale, y ahora cuando venga ya, vamos al... Bueno, para un día que puedo utilizarlo en algo, el secador, hijo de puta. Eso me han dicho, ¿para qué lo utilizas si no tiene pelo? Cabrones. Es de mi abuela, chaval. Pues me Juanpe, ahora. Juanpe, una Vale, cosa. que tenía el audio jodido. Explicamos la historia que pasó en mi cumpleaños, pero no nos creen a nadie. Y digo, Juanpe estaba ahí de testigo, menos mal que a Juanpe sí que le van a creer. Chavales, todo humo. Me comenta por aquí que ojo muy bien el prize money, ¿eh? Hay quien que lo sabe. Vamos, que no hay. Pero no. Lo del cumpleaños es todo real, chavales. Todo La cara de real. Juanpe fue. Escúchame. Si la cara de Juanpe cuando estaba explicando mi hermano la historia de su amigo ya fue histórica, pues ahí ya te digo yo que la cara de Juanpe no la puedo describir con una palabra. Pero escúchame, es que yo miraba a la gente y estaba todo el mundo súper preocupado. Te miro a ti, te sale una sonrisita de que te quería partir el culo. Yo me quería reír, pero no me salía en ese momento. Digo, no voy a sonreír, a ver si me la voy a llevar yo como al de al lado. Que, madre mía, se llevó un galletón. Digo, no me voy a reír. A ver si Vaya me la voy a torta. llevar yo también, ¿sabes? Vienen mis colegas, los dos vienen a Turín. Sí. Sí. Digo, a ver si me lo voy a llevar yo también. Y no me apetece, ¿sabes? No, pero es que lo mejor es que tengo a Mario de frente y Mario así. No, y así, Mario hablando y le como dice, si estuviese- la policía, te he dicho como- que no hables. Como si estuviese en el patio de su casa y haciéndole bromas a Alan diciéndole, pues se ha quedado buen cumpleaños, ¿eh? No sé qué. Sí, yo así, con Mario, cállate. El puto Mario. No, mira, y me dice Pablo, yo me quería reír y no sabía cómo ponerme serio porque sabía que me iba a caer un galletón también. Venga, vamos a darle a esto, va, chavales, que lo del cumpleaños ya no importa. ¿Qué dice, bro? Nada, tío, tenía que entrar porque es que no voy a poder dormir esta noche, chavales. Bro, ¿pero qué está pasando? No es ¿Has coña, visto, no es coña, no es has visto coña. las bombas que ha tirado Piqué? No, si vas a venir a vender No tengo humo más, y tío. después. Vuelva no por el haces nada. secador, Liñares. Habla, Sí. habla, Polo, habla. No te puedo decir mucho, pero con Piqué estaba hablando ahora mismo. ¿Pero ahora mismo qué? Ahora mismo. Ahora. literalmente Ahora, de Sapira del chat Ahora, y se ha puesto a hablar contigo. No, yo le he visto en el chat y yo tenía que preguntarle una cosa. Y me ha hablado ahora. ¿Y qué nos Pero tienes que decir? No voy a decir nada, pero loco, que no puedo dormir porque hay demasiadas cosas. O sea hay, pero demasiadas. O sea, hay a todos los niveles. Pero, Que lo puedes pensar a todos los niveles hay algo. En todos los niveles hay algo. vale, Abajo hasta arriba. danos algo de pistas. ¿Pero qué? Algo de qué? pistas, bro. Yo me he quedado con lo de ¿Pero la qué? pasta, hermano. Yo ¿Pero me he quedado qué? con lo de la pasta. No. A partir de ahí, y el ¿Pero qué? mundial, algo. A partir de ahí.
A ver, Algo de pistas. ¿El parón sigue igual? ¿Va a haber el mismo parón? ¿No va a haber No, el del mismo? tema calendario no se sabe nada. Eso Vale. ya digo yo que tema calendario por ahora. Pero si el no se sabe. calendario nos lo prometieron, que Ya, nos ya, lo iban no, a dar hace en un una mes y semana. medio. Sí, Hace sí, 7. Hace un mes y medio en teoría era el Vale, calendario. por lo demás, ¿qué puedes danos algo de pista? Chicos, antes de continuar con el vídeo, no olvides dejar tu like, comentar, suscríbete y sobre todo activa la campanita para no perderte nada de este contenido. Algo, bro, algo, tío, algo. Os voy a decir una cosa, y es que este mundial va a tener mucho más hype que el anterior, seguro, por todo lo que va a pasar en los próximos días, semanas, pero mucho más, mucho más. Va a haber mucho lore, ya lo veréis. ¿Por Hay qué? muchas cosas. A ver, es No, que no, con todo el mucho respeto del lore. mundo, Sí, va a haber mucho lore. O sea, con todo el va- respeto del mundo, primero, mucho lore, sorteo a dedo. O sea, vamos a jugar contra Futuru, contra Min el primer día. Ibai contra Kameto también, 100% el primer día. O contra G2. Eso para empezar. Y Sorteo a si dedo, ¿no? Piqué quiere ser un referente en el mundo, el TST se juega a la misma vez que tú. Y de premio hay 2 millones de euros. Tú verás si quieres ser referente o no. Tú verás. Yo de ti pondría 3 y no eres un tibio, la verdad. Tibio. ¿Os pones 3 o nos vamos? Hombre, se han comentado por aquí que muy bien el price money, cuidado, Claro. Cuidadín, la calentada que se viene, Claro, 3 millones. Somos 7 equipos españoles. Ya te digo Por- yo que por 2 millones poten- no hay. Por porcentaje. Por lo que sea, ¿no? Por lo que sea, también nos vamos a repartir el dinero este año. O sea, es que no sé cómo. No puedo explicar ¿Sabes qué porque dice voy a liar Polo? algo, porque no quiero, porque encima me han dicho tal, pero hay muchas cosas. O sea, a nivel. Es que. A nivel todo. A nivel jugadores, a nivel entrenadores, a nivel equipos, a nivel todo. O sea, va a ser una puta locura. A nivel jugadores y a nivel entrenadores. A ver, la 5 millones. Y la de jugadores, por lo que ha dicho, pues cuidado. A de jugadores, pues en plan de que Es todos que los yo- jugadores es que yo- wildcard que tal, los han fichado a todos, tú. es que Todos yo los que se han ayer. quedado sueltos. Chavales, el torneo femenino que compite con el TST, que se disputa esta semana en Lisboa, tiene 5 millones de premio, bro. Yo soy la Queens League y me hago un All-Star y me voy para allí. Le den por culo a la finalísima, bro. Uno le está y me voy para allá, ¿Qué? Me cojo María Pi, Servi, de otro centro. Todas. Laia Jordán, Berta Velasco, Blanca Cross, todos para allá, juntas. Me dicen, no habrá dinero este año para el ganador, sino que el equipo ganador se llevará a Kevin de director deportivo. F. Vamos a continuar. Dale, Es que yo de jugadores, ayer tarde noche, se movieron cosas, se movieron cosas. Los wildcards, tío. Wildcards A ver. para mundial, A ver. Obviamente, jugadores como Javi Pinoza, no sé si Luis García y cosas así. Obviamente, esa gente, si no jugaba el mundial, están locos. No. Cuando te digo que se movieron cosas, que cuidado, Hay un entrenador que se va de cesión a un equipo. ¿Qué? Bombi Romo cedido a algún equipo, bro. ¿Qué? Eso es verdad también. Hay un entrenador que se va a ceder a un equipo. Bombi. ¿Pero qué es el Bombi? ¿O lo ha dicho? Me lo ha dicho un chaval que es de Science a muerte, Chris, que siempre, o sea, que sabe lo de Science. Me está diciendo que hay un entrenador que va de cesión a un equipo, bro. O sea, es Bombi. Sí, es verdad eso. ¿Cómo? Ah, no sé si es Bombi, pero sé que hay un entrenador que va cedido a otro equipo. Pero a ver, ¿Cuándo? ¿pero qué equipo va a ir? A ver, Porcinos, ahora mismo es el único que no tiene entrenador. Con Sportbank, Kevin y Juanma. Ultimate Monster les va Ale. Gigantes va David. ¿Quién más No hay? creo que es. No creo En que Troncos sea- va Eric Bartra 100%. A lo mejor no es español. A lo mejor Bombi Romo sabe hablar inglés, yo qué sé. Entrena Pero yo a siempre- Miami. Ah, ya sé qué es, bro. Ya sé qué es. Vale, coño, me acabo. Claro, yo haciéndome el interesante, bro, que me creo un Pokémon. Vale. Si yo pensaba que. Dilo, no vendas humo, dilo. No puedo decir. No, ahora no puedes decirlo, ¿no? Ahora no puedes decirlo. No, pero mira, me dice el Ilmiga. Bueno, a nivel de jugadores va a pasar algo muy chulo al mundial. Cuidado con eso. Pregúntale a Almiga si sabe algo de lo que pasa el viernes. Miga, ¿tú sabes algo de lo que pasa el viernes? ¿Tendremos a Stallions en el mundial? ¿Sí o no? Vende humo, no, chavales. Mira, os lo digo así. Hay un entrenador de la liga que se va con otro equipo. Es verdad. No puedo decir el nombre del entrenador ni a qué Pero equipo de- se va. Pero a No, la no, y misma tanto que- liga. Pero a la No, no, misma que- liga. No es de la misma No liga. es Mira, de la misma liga. No es de la misma liga. No se va a un. Ok, O sea, es un equipo. Es un entrenador español o de España, de la Liga de España, que se va a un equipo que no es español. Solo voy a decir eso, ya está. Eso No, es. no, ya está. Bien. Sí, que Me me había. sirve. No lo tengo tan claro que vaya Stallions a la verdad, me dicen. Me dicen que puede ser el de Kuni, porque que a Kuni pueda entrar alguien nuevo porque creen que el DT tiene el mismo problema que los Gamarra. No, pero Juanma Ya. ha estado muchos años en España y a lo mejor tiene visado español. Muy De Tiene hecho, nación- Juanma vivió en España. En Madrid ha estado como 15 años o así. O sea que yo creo que a lo mejor tiene nacionalidad española. Por eso. Bueno, no sé si la tiene o no, pero ahí está. Vale.
Continuamos. Ya lo digo. Acordaros, acaba de decir jugadores, entrenadores y que ha hablado con Piqué. De momento es esta información la que ha dado. La O gente sea- me está diciendo aquí si Shakira artista confirmada para el mundial. Ojalá. No, ya sería la guindilla. ¿Qué cojones? ¿Esto Sería qué la es? guindilla ya. Guillem, 1% de posibilidad, 99% No, no, de fe. no es coña, mira, dice, lo que Polo sepa más que presidente, no es coña, yo creo que ahora mismo, y mira que a mí me llega la info normalmente tarde, En plan, los jugadores suelen saber, pero ahora mismo yo creo que tengo más info que presis, entrenadores y de todo de lo que va a pasar en sus propios equipos, así te lo digo. O sea, la Kings en el Mundial, ¿batimos Revive. récord, Polo? Sí. No, yo no en creo que verdad en verdad superemos no, porque los el de presidentes... naciones. No puede ser. Porque Posible. no, los de naciones ni de coña, y el mundial anterior tampoco creo, Ha dicho, es que quizá la estamos dejando por alto, pero ha dicho, yo sé ahora mismo más información que cualquier entrenador o jugador lo que va a pasar con sus equipos. ¿Creéis que pueden haber cesiones? ¿De qué? ¿De jugadores? Sí. Sí. Que el día 23 os digan, hay cesiones y cesiones internacionales. Ah, pero cesiones No, de desde el jugadores día- de desde el jugadores día de uno. draft no. De jugadores de draft no. Pero para el mundial, dices. Espérate, te voy a hacer una pregunta. Juanpe, ¿tú qué tienes más relación? ¿Nico Santos está en casa ya o no? Nico Santos llega hoy a casa, pero no está en casa aún, creo. O sea, pero se va hoy. Hoy llega a Barcelona, sí. Hoy llega a Barcelona. Sí. Porque Pues ahora mismo está en estaba en su Santander, casa. pero... Y estaba en Santander. Pues ¿Por? entonces sí que puede haber cesión. Si no, Nico Santos, ¿para qué coño va a venir a Barcelona, bro? Claro, pues entonces sí que puede haber cesiones. Para verme a mí, bro. Sí, seguro. Vale, en 3 días, que pensar que el viernes, que yo creo que es justo cuando acaba el split, te pueden decir, oye, que hay cesiones tú. Y puedes fichar, pues yo que sé, al jugador de turno que llamo. Hombre, interesarme ir me interesa, pero del 21 al 23 de mayo no puedo ir. Por lo que sea, ¿eh? Hostia, pero esto es Ajax, Bayern, Benfica, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, Roma. Hostia. Batimos récord. Que presis... Entonces, No es coña, mira, dice, Me está diciendo aquí si Shakira artista confirmada para el mundial. ojalá. Escuchar Ya esto, sería la guindilla. ¿Esto Sería qué la es? guindilla ya. Guillem, 1% de posibilidad, 99% No, no, de fe. no es coña, mira, dice, lo que Polo sepa más que presidente, no es coña, yo creo que ahora mismo, y mira que a Escuchar. mí me llega la info normalmente tarde, En plan, los jugadores suelen saber, pero ahora mismo yo creo que tengo más info que presis, entrenadores y de todo de lo que va a pasar en sus propios equipos, así te lo digo. O sea, Presidentes, entrenadores y todo de lo que va a pasar en sus propios equipos. Buenas. 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 Campo. Vaya, o sea- ¿qué está pasando, tío? Tanta movida. Calentadas. O sea, ¿es verdad o nos están vendiendo la moto constantemente? A ver, yo sé que hay cosas que son verdad, otras cosas, pues no sé si son humo o si son... Es que Piqué, es que lo que me raya es que hable Piqué, porque no trabaja en todo el año y aparece siempre 2 semanas antes y dice, venga, va. Y te la lía y te la suelta, ¿eh? Para que te quede Claro, con- o sea, no hace nada en todo el año, pero cuando viene y dices, joder, macho, podrías haberlo hecho antes. Hace y la arma que flipas. como le gusta a él. Es que meter humo, no sé, yo estoy bugueado, ¿eh? O sea, estoy perdidísimo con todas estas movidas. ¿Por dónde estáis ahora mismo? No, justo acaba de entrar Polo, o sea, llevamos quizá que 1 minuto y poco. Ha entrado Polo y Polo tiene info, dice. Sí, ha entrado Polo tiene info y ha dicho, si quieres te lo pongo, porque acaba de... No la guindilla. Va a ser una puta locura, ya lo digo. La O gente sea- me está diciendo aquí si Shakira artista confirmada para el mundial. Ojalá. No, ya sería la guindilla. ¿esto Sería qué la es? guindilla ya. Guillem, 1% de posibilidad, 99% No, no, de fe. no es coña, mira, dice, lo que Polo sepa más que presidente, no es coña, yo creo que ahora mismo, y mira que a mí me llega la info normalmente tarde, En plan, los jugadores suelen saber, pero ahora mismo yo creo que tengo más info que presis, entrenadores y de todo de lo que va a pasar en sus propios equipos, así te lo digo. ¿Qué Polo tiene más info? ¿Qué Polo tiene más info que presidentes, entrenadores y de lo que va a pasar en sus propios equipos? Esa es la primera que ha tirado. Esto y ¿qué 2 cosas había tirado más? Había dicho 2 cosas más. Ha dicho... Lo de que iban a batir el récord o algo así. El No, hype eso no, del mundial. pero... No, hemos dicho que ya van diciendo 3 cosas. Bueno, a todo esto, Kevin dijo que no era humo nada de lo que estaba diciendo Polo. Que él lo sabía, que Kevin lo sabía y que por una... Mira, de hecho te voy a leer los mensajes de Kevin que dice... A lo mejor estaba hablando directamente con Piqué, porque... Kevin dice, dile a Polo que por primera vez no ha vendido humo. Esta es de las más heavies que he escuchado nunca. Te lo prometo, bro. Yo no me lo esperaba y es top. Lo único malo es que cuando se diga la noticia a la gente, se la va a pelar quien gane. Se la va a pelar quien gane. Se la va a pelar quien gane. Pero yo creo que se le refiere de que quien gane de España. O sea, tú cuenta, el jueves hay una final, gana Troncos a Ultimate y el viernes hace Claro. no sé qué del mundo. O sea, la peña le va a decir, me la suda quien haya ganado. Ah, bueno, pero esto como siempre, Claro. siempre el mundial todo opaca y cuando acabe el mundial, bueno, opacará descartes y movidas. Claro. Bueno, pero esto es como en la King, sí. Un redraft. No, Pero un redraft, pero no porque tienen sea que... más o sea, adelante, eso no es mundial. hablan para el mundial. O sea, el viernes, el 23, ha dicho Picas ¿Y qué? que va a haber una notición. A todo esto ha añadido mercado internacional. O sea, ¿para el mundial o para No, post? claro, mercado internacional para el post y luego
los sueldos, que también cambiarán, que irán según rendimiento y los pondrá el equipo. Entonces, con esto, que estos son los mensajes que dijo ayer escritos, tienes el tema de salarios, el tema de mercado internacional. Yo he dicho que podrían ser cesiones para el Mundial, que una vez acaba el split ya puedes decir que hay cesiones, y no sé qué podría haber más, o sea, en plan... Lo de las cesiones, yo siempre he pensado desde el día 1 que sí que se va a hacer, de alguna manera, pero sí que se va a hacer. A ver, a mí que No sé- vuelva hoy Nico Santos a Barcelona, estando en casa. Pero ¿por qué ¿Vuelve estás- Nico Santos a Barcelona? Pero, ¿por qué estás con lo de Nico Santos? Pero Juanpe, porque la gente que hemos Nico estado Santos vuelve para otra cosa. Sí, para otra cosa, hermano. Mira, ya No, te digo yo. mira, Yo estoy en Fuerte. mira, Yo lo jugaba. voy a decir. No. Yo estaba jugando Fuerteventura. A mí me eliminan. Y voy una semana después a Fuerteventura. Una polla, bro. Me quedo en mi puta casa o me voy de viaje a otro sitio. Pero a Barcelona no vuelvo ni de coña. O sea, Claro, así es de que claro. me dicen- Nico Santos me ha dicen- vuelto a Barcelona. Sí, hoy vuelve a Barcelona Nico Santos, casualmente. Que se hace la inscripción del mundial hoy. Venga, Claro, me hombre, dicen- va. Hoy la inscripción. Claro. Para que a la peña se la pela el equipo que gane, es que hay un movimiento de jugadores fuerte en el Mundial. A ver, ¿qué dices tú? ¿Que por qué viene Nico? Juanpe, ¿qué ibas a decir? ¿Y dónde duerme Nico Santos? Porque claro, no tiene En casa. casa de Lo que te iba a 1K. decir, Nico va a aprovechar porque tenía que dejar el piso, pero al final no tiene que dejar el piso, entonces va a aprovechar lo que le queda para pasar esos días aquí en Barcelona y luego se volverá otra vez para su casa. Ah, O sea, básicamente. No sé. Vale. Esto Que el Nico día se 23 quedaba va a sin decirlo. piso. Que Nico se quedaba sin piso, se iba para su casa. Pero al final no se queda sin piso, entonces lo que le queda de piso 1K en Barcelona, pues se va a quedar aquí hasta que se lo quiten. Hasta junio, no sé hasta cuándo. Yo estoy un poco bugueado. Estoy un poco. O sea, las cesiones. Bueno, entra Edgar, el gran pusheador de las cesiones. Se viene. O sea, que al final han hecho caso a Edgar Alba. No, Edgar yo en te- teoría tiene mucha info, ¿no? algo tiene, sí. Pero de verdad, o también es. Claro. Que no lo sé. O sea, esto ya, yo no sé si es humo o es verdad o. Ahora cuando el cabrón se desmutee, se lo preguntamos. No sé. Edgar, un mazo histórico. Mira, me han dicho esto 2 veces ya. Los equipos que lleguen a la Final Four del Mundial van a participar en un torneo de pretemporada con equipos profesionales. Pero eso... No sé. También te digo, estas cosas, si se hacen cosas, ¿se sabrá hace mucho o será ahora? Que lo han hecho una semana Buenas. corriendo. Buenas. Entonces, Edgar, el petardo se lo metió por el culo o no se lo metió por el culo? Se lo metió por el culo. Se lo metió por el culo. Edgar ¿no? Álvaro Sí. pone nuevo... pero, a ver, nuevo mercado Kings. Ah, A ver, Edgar, situación. ¿Qué cojones? A ver, lo que dijeron es que vamos a tener poder de decisión y que va a haber un mercado internacional si quieres. están pasando cosas. Están pasando cosas. Están pasando cosas, están pasando cosas. Tu título verdad? es Nuevo Mercado Kings. Sí, sí, sí. O sea, nuevo ¿va a haber un mercado mercado ahora aquí. antes del mundial? Puede ser An- también. Puede ser que Antes haya del cosas mundial. antes. Puede O ser sea, que, antes del mundial, cabrón, que quedan 10 días. puede ser que haya un mini mercado o algo. Hostia, O hostia. cesiones o. La calentada de Piqué de última hora, Piqué, macho, haciendo los deberes a última hora es una locura. Están Qué pasando asco de cosas. Yo digo que gente están esa, pasando eh. cosas. O sea, todo el año trabajando y de repente llega él y no ha hecho nada y en la última semana hay que cambiar todo el trabajo. Chavales, os juro que yo no sé nada. Por eso no habla, ¿eh? Yo no voy a vender humo. No sé nada, estoy como vosotros. ¿Cómo que buah? Hubiera preferido estas noticias hace 2 semanas. Para organizarte mejor, ¿no? Mira, Edgar? Para ya organizarte sí, mejor, ¿no? Álvaro habla. Tengo a Vlad por aquí, ¿eh? Habla. Vlad me está pidiendo que hable. A ver, yo entiendo que los equipos comenzarán a recibir la noticia hoy. Ah, o sea, que te has enterado tú Pero antes. hoy, que los equipos. Pero si Pero hoy sí, se tiene que enviar, hoy se tiene que sí. enviar la convocatoria y hoy te dicen que tienes que hacer cesiones. O que, Yo que tienes un mercado. Me enteré ayer por la noche. Sí, pero hoy se supone que tienen que enviar. A no ser que hagan otra vez lo de volver a cambiar el plazo de inscripción, como se hizo el año pasado, que se inscribió a la gente una semana más tarde. Eso puede ser, que se retrase la No lo inscripción. sé. Porque si tú ahora tienes un mercado y tienes que hacer hoy la convocatoria, ¿cómo cambia gente hoy? Tú imagínate de Ultimate Móstoles que me quieres cambiar a mí por bueno, pero yo el jueves tengo que jugar una final. Y me ¿Por qué dices, te van a cambiar a ti? es un Es decir, decir. es un decir. Y me dicen, oye, pero juegas el jueves, pero el mundial viene bueno. Tú no. Ya, pero entiendo que el mercado no tendría O sentido sea, claro, que el la mercado. cesión... O sea, la cesión será de jugadores y equipos que se han quedado fuera del mundial. No entiendo que haya intercambios entre equipos del mundial, ¿no? Ah, tía. Hombre, si hay cesiones, yo lo que. Si hay un mini tendría es mercado, que- si hay un mini mercado de intercambio, pero este que se piensa que está en el día de después tapándose la boca, de locos esto. no, porque O sea, vale, esto ya está. pero No, te lo bien digo en hecho. serio, qué asco está dándome esto, ya. No, No, bien hecho, no. Bien hecho. No, está bien hecho. ¿Esto porque qué, Mario bro? Reyes lee los labios. ¿Esto que te qué, lo digo bro? por ¿Esto qué, experiencia. bro? ¿Qué piensas aquí? Que estamos aquí, que hay aquí algún transcriptor Pero, aquí. bro, pero porque No, al el final... pelirrojo te lee los labios. Taparos los labios, os lo digo en serio. Nos lo dijo un amigo. Un amigo. Ah, Escúchame, que se cree futbolista profesional este tío, ¿qué? Claro, Edgar puede ser que diga que no le
no le gusta Edgar, porque él se tiene que ir, porque Tú tú te vas al tienes que ir TST. Edgar, a jugar. Edgar, al a día de TST hoy, eso. 20 de mayo de 2025, A las puedes 11:38. asegurar al 100% que tú vas a jugar el torneo TST en Carolina del Norte. No hay nada seguro. ¡Vete a la mierda, hombre, va! Hostia, ¡Vete a la mierda ya! Joder, Nico Santos a Porcino. ¡Ay! ¿Cómo te han cambiado todos los planes, Edgar, de última hora? Qué locura, tío. Mira, estás rayado y todo, ¿eh? Sí. O sea, que tú ibas a ir al TST y vas a ir al Mundial. O a lo mejor no voy al mundial. Y vas al No lo TST. sé. Hostia. No lo sé. Ahora mismo no lo sé. No sé nada. O sea que tienes que decidir, ¿no? Tienes que decidir. O sea, que si tienes que decidir es que hay una oportunidad de que los jugadores descalificados vayan con. O sea, no O sea, clasificados. Edgar Álvaro, has estado pusheando para esto durante un montón de tiempo y encima te han dado bola. Le han dado Bueno, bola. Eso es lo no, peor, que le han dado bola. pero no he puseado yo. Han puseado equipos. Lo que faltaba. Teníamos la ley Camp, la ley Roger Carbo y ahora la puta ley Edgar Álvaro, loco. Dijeron que el jugador draft no puede. Pues No lo ahora sé, sí no sé puede. qué está pasando. No sé qué Pues está ahora sí que pasando. puede. Yo sé que ayer por la noche pasaron cosas. Me he levantado con un mensaje esta mañana bastante heavy. Me dicen que, me Y no dice sé qué Kevin, ya lo digo aquí, las cesiones serían muy injustas porque hay equipos tienen números diferentes de jugadores. Pero no son cesiones. Claro, y injusto en la Kings League es todo, Kevin. ¿Mensaje de quién? No os voy a decir de quién es el mensaje. No os voy a decir de quién es el mensaje. ¿Qué pasa, mi chavales. hermano, Salvaterra? Un poco de show. Ya no sé si saldrá hoy, no sé qué pasará. Pero vale, ¿Cómo si no es? son cesiones, ¿qué opciones No lo queda sé, para no que lo Edgar sé. Álvaro vaya? Pero quién, no sé. Acaba de decir que no son cesiones. Claro. Chavales, ¿qué ha pusheado en las últimas 2 semanas Edgar Álvaro? A ver, repechaje. ¿Hay opción de repechaje? No hay opción de repetir. Vale, No hay pues, Redemption mentiras. Games. No hay Redemption Game. Al Olvidaos 200%, del Redemption Game. ¿Al 200% puedes asegurar que no hay Redemption Game? No hay Redemption Game. Me dice Vale, el vale, marito. era- 500%. Redemption, Wildcard, cesiones, mercado de traspasos. Creo que no lo ha pusheado, pero. Me dice Fajardo que él se ha pasado a jugador de pádel, por si os interesa. ¡Ujú! Wildcard. Ayer el Pica se pasó por el chat. No sé si estabais, pero soltó varias bombas. El mercado No sé si- internacional, No sé si las tenéis. sí, yo las Pero. tengo. O tú también las tendrás. Sí, te las pasé, ¿no? Sí. O sea, se puede leer, mirad, os leo. Para el que no estuviera ayer, el Pica soltó. Los presidentes podrán escoger repartición de salarios dependiendo del rendimiento. Salarios 100% públicos. Vale, mercado bro. Internacional. A partir del año que viene el jugador va a tener muchos más derechos. Podréis decidir vuestro futuro. Y la del día 23. Última para calentar, ya el tema a otro nivel. Estad atentos al 23 de mayo porque el hype del mundial no va a tener sentido. Ahí está. Me han comentado algo aquí, claro, Edgar o Campo mismo. Si tienes opción de ir a jugar el Mundial, con que tengas la opción, ya no puedes ir a jugar el TST, ¿no? Porque si no, No. te vetan de la ¿puede liga, ¿no? ser? No. No. Estábamos no, hablando hace mucho porque es tiempo. No. distinto. Ya, la han hecho igual. Estábamos hablando que No, no, haya no. como que puedas hacer Como no que es sé, distinto. fichajes o algo, o cesiones o llamarlo como queráis, porque gracias, porque si mucha gente se iba a ir al TST, para que la gente no se vaya al TST, Están tocando a jugadores que van al TST ahora mismo. puedan Yo he abierto directo esta mañana, o sea, no tenía pensado abrir esta mañana y he abierto directo para escucharos. Para ver qué humo soltáis, qué bomba Pues no soltáis. escuches si habla, bro. No escuches si habla, bro. Yo creo que a Edgar se le preguntaba puede por hablar cosas, no mucho. lo sabemos, ¿eh? O sea, ha descartado cesiones, ha descartado repechaje, ha dicho que le han llamado. O sea, me refiero, creo que si seguimos hablando, en 2022 tenemos ya que Edgar Álvaro va a jugar, yo qué sé, en Monster. Dice- a ver, que tiene sentido. Tiene sentido, Piqué está viendo que el TST está fuerte, que los jugadores han dejado de ir a la Kings League por el TST y tiene que hacer una revolución para que la gente quiera ir a la Kings League y pues seguir ganando esos jugadores Dios. y números. Escucha, Pero yo es te que digo es lo que una yo hablé cosa. hace tiempo que no tenía sentido que la King no Claro, lo pero dije aceptara. yo, pero en teoría no Y tenía miedo. me tratasteis de locos. Yo lo he dicho, Dijiste que que si, tratasteis de quiere, loco. que si Piqué no quiere dejar de ser un tibio, si el TST son 2 millones, mínimo tiene que poner 3 millones de premio. Mínimo. Yo no sé si va tanto por el premio, con que lo igual este vale, pero no sé. A mí A ver. me parece raro que Juste aparezca por el chat y me diga, ¿qué está pasando? Contarme cosas. Después de Ya, que nos. O sea, raro. Juste hacía mucho tiempo que no se pasaba, ¿eh? Raro. ¿Cómo? Y que me han dicho Sí. que Bombi también. Y- ¿Habéis dicho Hay que un Bombi- entrenador que se va cedido a otro. Hay un entrenador que se va como. Aquí en el chat me han Va- dicho. va cedido a han, otro. han tirado que han intentado fichar a Bombi. No, en el chat han puesto, en el chat Chris, que es muy de Saiyan, ha puesto Bombi cedió al mundial. ¿Cómo vas a ceder a un entrenador? Pues porque pues Science, que no se va al mundial, le dejas cedido a un entrenador a un equipo y luego vuelve para septiembre, octubre o noviembre cuando empiece el split. Queremos Yo hacer. me estoy volviendo. Esto, la verdad. Me dicen, Para si mí, se puede hacer esto, es toda la GG's, gracia, ¿eh? Kelvin a Furia y se acabó el juego.
Pero pierde todas las gracias de repente. Cada uno, o sea, imagínate, yo qué sé, no sé, ver a Bombi en por fin. Tiene gracia, Bombi es Saiyajin. A ver, a tiene todo sentido las esto- fusiones. O sea, no entiendo, no estoy entendiendo nada. A todo esto, Y pensar. después como si nada, seguimos la vida, ¿no? O sea, rollo, te ponen los cuernos y después nada, seguir la vida, Claro. compartir, vivir con ellos, con ella y todo. Ah, vale, vale. A todo esto, pensar esto. Hoy me despido de Kuni. No podré estar en Francia por temas personales, pero quería agradecer enormemente al Kun Agüero por permitirme retornar como jugador de la Kings League. He disfrutado mucho. Gracias, Kevin, y al Mister por el respeto y confianza. El Kun. ¿Y por qué se pone despide. no Espinosa después de poner vamos a jugar pa? Ya, lo ¿Qué? de Espi no lo entiendo yo tampoco. Y aquí empezó a hablar en argentino, ¿sabes? Yo sé cosas de Kuni Ah. también. ¿Qué sé yo? Me dijo en el chat, ¿sabes? Ah, qué sé yo. El puto Javi Espinosa respondiendo al pin. Qué locura. Oye, Gra- decirle a Espinosa que suelte el Twitter un rato, ¿no? Kuni pone, gracias por todo, Cichero. Hoy nos despedimos de Gabriel Cichero porque no va a poder disputar el Mundial con Kuni. Gracias por la huella que dejaste en el equipo. Nunca te vamos a olvidar, siempre winners. De aquí pasamos a... Gracias, winner. Viniste con la mentalidad de volver a ilusionar a este equipo y vaya si lo conseguiste. Ha sido un auténtico placer. Gracias y más gracias. Nos vemos pronto, Cichero. Esto es un poco que hay 3 wildcards. Yo sé lo que está pasando con Kuni. 3 fichas. Tú ya lo Escucha, y sabes. me dicen que es un Edgar. poco raro que justo ayer Barata renunció como jugador de Capim. No, ¿Cómo? en Capim, o sea, todo. Sí, Campos, sí. No, no sé. No Capi sé quién también, son los. Capi O sea, me están llegando mensajes, no sé quién son el tema No. de los 2 wildcards nuevos. Uno yo creo que será Arabia, puramente. El otro no tengo ni idea. Esto es un cachondeo. Pero. No Ay. sé. Yo creo que no será por Brasil, ¿eh? No creo que será por Barata. Portero, campeón del mundo. Fue wildcard en el equipo de John Blocks. Esperamos verlo en el próximo split en otro equipo. Un jugador de esta calidad no se puede quedar fuera. ¿Pero es de draft barata o es 11 No, Es 11-12-13, pero como hay draft ahora se Es puede apuntar 11-12-13. al draft. Se puede apuntar al draft y ser elegible De en el draft. aquí, pero es que aquí se ve que John Blocks, tenemos que pensar como empresa y no con el corazón, comentó sobre la destitución de todo el comité técnico y los jugadores. O sea, se ha cargado al 11-12, al 13 y a todo el staff. Pero eso Capim. ¿Pero tiene algo que ver con el mundial o simplemente porque no han clasificado? No han, Y luego clasifi- aquí- no han clasificado, no han clasificado. Ah, bueno, pues entonces. eso Y es luego normal, aquí, ¿no? Ton, estrella del fútbol sale comodín de G3X, comentó sobre los despidos que ocurrieron en Capim. Lamentablemente, esto no ayuda al deporte. Tengan cuidado de no cometer los errores que cometen tantos otros deportes. ¿Cómo? Bueno, pero eso es una institución normal que te puede gustar más, menos, calentada, pero en Ujú. teoría no tiene nada que ver con el mundial, ¿no? No, pero No, me han dicho pero- lo de esto. Digo, a lo mejor Barata va con un equipo de Brasil en el mundial igual. o con un Claro. equipo que necesite, o sea, un equipo que necesite portero wildcard. A mí me está pareciendo, o sea, la gente se quejó del repechaje y con razón, se puso lo que hay, pero esto es un repechaje de jugadores. Repechaje de Lo mismo. jugadores. No, es que es la verdad. Es O para sea, que tú te quedas Campu fuera- vaya al mundial, chavales. No, o sea, se queda un equipo fuera el año pasado, repechaje para. Vale, solo había 2 ligas, vale. Ahora se ha quedado jugadores fuera, ahora un repechaje para que vayan los jugadores, tío. Y Kevin dice, Edgar, Claro, que los. cállate. Pero elija Ed otra vez, Piqué, tío. ¿Quién quiere que vaya? Y dice, nos vemos pronto. ¿Kevin ha dicho eso? Ha dicho Edgar, Dile- cállate. Bueno, básicamente ha dicho Edgar, pues cállate y nos vemos O pronto. sea, Erika, ¿tú tienes posibilidad de ir con Cunisports? De 11, 12 y 13. No me ha llamado el Kevin. Ah, no, como dicen. O sea, que la opción de que Edgar vaya es de 11-12. Dice Kevin, No sé, yo qué sé, he dicho. ¿Me ha dicho eso? Es que a ver, de draft, Joder, Unisports oh, tiene oh, 11. Unisports tiene 11, bro. Si le preguntas a Liñares y tú dices, No, no me ha llamado aún, hombre, pues Porque no me ha llamado, entonces ¿qué posibilidad voy a tener? no, me dice pues Kevin. ninguna, porque en teoría no puedes ir. No Ah, tiene no. opción, no tiene Ah, opción. no sé. Kevin, no tiene opción porque lo tiene hecho. Y dice automáticamente, perdón. Olo, ¿Cuándo pones bien Kuni? Ay, Car, lo tienes muy hecho, bro. Vas a jugar al mundial de la Kili seguro, hermano. No lo sé, Vale. no lo sé. Sinceramente, Bueno. ahora mismo no tengo ni idea. Juárez Por Venga mucho que Kings tenga sería equipo, no locura. tengo equipo de. Mírate este golazo. De mundial, que no tengo tampoco equipo cerrado ni nada para el Por mundial. cierto, estamos hablando de un jugador Me han que contactado. lleva 60 y no sé cuántos goles en la liga. ¿Quién Es ¿Quién? el ¿Yo? top 3 máximo goleador en el 7 para Petardito por el 7. culo. Ego, tira de ego. Es la medalla de ego. Soy el, Vale, o sea, no. es el mejor delantero de draft. Es Tenía que insultarle, tío, al del chat. Para Yo no sé qué está pasando. Hay otros jugadores también que van al TST que les están contactando. ¿Cómo? No lo sé, también te digo, no sé si para la Kings es tarde, ¿sabes? Porque la gente que tiene cerrado el TST, yo creo que no sé si van a ¿Cómo que escoger para la antes. 15 está? No creo, Miga, no creo. Se lo he dicho para ver si soltaba algo que no dice nada. O sea, un draft no puede ser wildcard por normas de la liga. No.
Ya. Entonces depende. Ahí ya también entrarán las negociaciones de cada jugador o no, o lo que sea. No lo sé, no sé qué está pasando. Yo Dani, entiendo que Wildcard de Sarabia. durante el Y el día de otro es hoy se Ronaldo sabrán las Nazario que cosas, pillara la el verdad. slot 11 de Pero tú fuiste W ayer a- Brasil para el a split decir siguiente tus y Barat números, jugara en su equipo. Hay un clip, sí, sí, sí. Sí, Ah, pero, no lo he visto. me comienza a insultar y a Me llamarme dice muerto. Gio Ferinu, Había yo estado el TST. en un split. Me dice Gio Ferinu, yo el TST no lo jugaré, pero sí jugaré a la PSP. Oh, No es mala, no es mala. Jero también en el chat, huele un poco raro aquí, bro. Han empezado. no, una cosa, Van todos. empieza a venir todo el mundo porque aquí No, no, quiere- qué locura, No, hermano, qué no, locura. No, para. ¿Quién ha No, dicho todo el Jero? mundo quiere ¿Has jugar dicho Jero también. Vale, o sea, no, para, un segundo, stop. Juste en mi chat. Jero y Gio y Fajardo, muchos hayan. A ver, igual tienen la semana libre, Mario. Igual Prefiero que Ya normal, estar en sus pero- casas. No, pero no, ayer no. se fue a su casa. Esto para el mundial, 100%. Escucha, Pero no, claro, es que no estás viendo como demasiado Encima, Saiyan. Bombi cedido, están No. diciendo. Bombi cedido de No, entrenador. Olvidaos de Redemption, Para Redemption, Seguro. 100%. Olvidaos de Redemption, chavales. O sea, olvidaos porque Elena Cocera lo sabe. está de vacaciones ya. A ver, o sea, la gente A ver, de pero Cocera, Aniquiladores y de Science está ya todos de vacaciones. Ya, bueno, pues Cocera ya. Ya, pero que. Sí, pero que. Sí, Edgar, pero Edgar, tú también Ya. estabas de vacaciones, bro, y al final vas al mundial, ¿sabes? O sea, No, yo no estaba de vacaciones, pero que igualmente, pero que si hubiera Redemption, nos habrían llamado a los Science y Aniquiladores la liga. Y la liga F hace Maldo. 4 días nos dijeron que no iba a haber Redemption. me dicen casualmente, Iba a haber ayer Redemption. Soriano siguió a Jero, bro. La gente está enferma. Pero no, La tío. gente está enferma, mirando a ver quién ha seguido a quién. Que se ve que ayer Soriano siguió a Jero. Yo creo que locura, aquí hombre. hay mucho ruido y la gente está viniendo a ver si hay suerte y se entera de algo y puede rascar algo ahí. Durante el día de hoy yo creo que pasarán cosas, durante el día de hoy se anunciarán cosas. Pero a ver, ¿no Hoy se se supone anuncian que cosas. hoy. ¿No se supone que hoy tenían que dar la convocatoria para el mundial? Sí. Sí. Hoy, Pero hoy es esto convocatoria. seguro, yo Sí, Ferinu, es- yo seguí a Aitana.